La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Mi nombre es Marcelo Rojas, actualmente profesor de Física del Liceo Fernando Aristía Ruiz. El día de hoy veremos la unidad número 1 de Física cuarto medio. El objetivo de esta clase es reconocer los tipos de cargas eléctricas, los tipos de materiales que existen y los métodos de electrización. Pero antes de esto, quiero conocer si es que ustedes han tenido la posibilidad, ¿cierto?, de poder generar una pequeña descarga eléctrica al tocar una superficie metálica o simplemente al tocar a otra persona. O si en alguna oportunidad han observado rayos luminosos en frente a una tormenta eléctrica, como la ocurrida en Copiapó el 17 de marzo del 2017. Es de conocimiento común que la electricidad hoy en día es cada vez más importante. A medida que avanza la tecnología, esto se hace fundamental. Es por esto el tema central de hoy es la electricidad, pero dentro de la electricidad nos vamos a enfocar en lo que son las cargas eléctricas. Antes de ver lo que es cargas eléctricas, debemos saber que los cuerpos están constituidos, ¿cierto?, están formados por muchos átomos. Estos átomos tienen su forma como está en la pantalla, en donde hay un núcleo central que está compuesto por protones y neutrones. Alrededor de este núcleo giran a través de órbitas electrones que tienen carga eléctrica negativa. Si este electrón se pierde o se gana, a esto se le llama ion, positivo o negativo respectivamente. Los conceptos claves que vamos a visualizar hoy: cuerpo cargado positivamente, cuerpo cargado negativamente, ley de conservación de la carga eléctrica, conductores, semiconductores, dieléctricos, método de electrización, detectores de cuerpos electrizados. El concepto de carga eléctrica dice que todos los cuerpos están formados por átomos, contienen partículas con carga eléctrica. La carga es una propiedad intrínseca de las partículas elementales como la masa. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que se encuentra en el interior del átomo. Benjamin Franklin fue uno de los grandes descubridores del concepto de electricidad. Dentro de ellos, los que descubrió fue la carga positiva y la carga negativa, que son los que vamos a estudiar hoy en día. Como les menciono, hay dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Todos los cuerpos están formados, ¿cierto?, por muchas de estas cargas, y los cuerpos generalmente los encontramos en estado neutro. Algunas propiedades de las cargas eléctricas son: si dos cargas opuestas, es decir, una negativa y una positiva, se tratan de juntar, estas son atraídas. Si tenemos cargas iguales, como se ven en pantalla, ambas negativas o ambas positivas, al tratar de juntarlas, estas se van a repeler, se van a dispersar, ¿cierto?, se van a tender a separar. Un ejemplo, ¿cierto?, de cómo podemos sentir este efecto de separar o de juntar las cargas eléctricas es con dos imanes. Si tenemos dos imanes y los juntamos con cargas opuestas, estos imanes van a tender a juntarse. Si tenemos dos cargas iguales, al tratar de juntar dos imanes vamos a sentir una fuerza, que esa fuerza, ¿cierto?, va a ser de repulsión. Algunas propiedades de las cargas eléctricas, ¿cierto?, basado en la ley de conservación de carga, dice que las cargas eléctricas no se crean, solo se transfieren. Se pueden transferir cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas. ¿De qué depende? Depende de si se ceden o se ganan electrones. Si los cuerpos pierden electrones, ¿cierto?, queda el cuerpo cargado positivamente. Si ganan electrones, queda cargado negativamente. Otra propiedad de la carga eléctrica es que la carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué quiere decir? Que posee valores unitarios ya predispuestos. ¿A qué se debe esto? A que son cargas puntuales muy pequeñas, que al estar, ¿cierto?, distribuidas dentro, por ejemplo, en un protón, esa carga siempre va a ser igual. En el caso del protón se considera una carga más 1 y en el caso del electrón menos 1. Esta carga, ¿cierto?, se basan en cuanto al Sistema Internacional de Unidades, que es SI. La unidad de medida principal es el coulomb, se abrevia con la letra C. ¿Y qué quiere decir con un coulomb? Es la carga, ¿cierto?, obtenida al reunir 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Si juntamos esa cantidad, estamos hablando de un coulomb. Hablamos de electrones y protones, ¿cierto? Estamos hablando de cantidad de carga eléctrica. O sea, ambos tienen la misma cantidad, que es 1,6 por 10 elevado
a menos 19 coulomb, pero si ven bajo la pantalla, ¿cierto?, hay una diferencia en cuanto a su masa. Hablamos de estado neutro, pero ¿qué es un estado neutro? Cuando las cargas positivas y negativas están en la misma proporción, estamos hablando de un estado neutro. Tenemos la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Carga eléctricamente, ¿cierto?, positiva o negativamente. Si la carga negativa, como en el lado que podemos visualizar acá, supera la positiva, estamos hablando de que el cuerpo, ¿cierto?, está cargado de forma negativa. Al contrario, si la carga positiva es superada, ¿cierto?, estamos hablando de un cuerpo que está cargado de forma positiva. Entonces, hay 4 protones positivos y 3 electrones negativos. Este cuerpo estaría cargado positivamente. En resumen, ¿cierto?, los cuerpos se electrizan por una transferencia de electrones, es decir, se puede perder o ganar electrones. La carga eléctrica está cuantizada, tiene valores preestablecidos, lo nombramos el protón más 1, el electrón menos 1. Todos los cuerpos, ¿cierto?, ganan o pierden electrones al ser frotado. Al frotar, ¿cierto?, un cuerpo con otro, va a ganar o va a perder electrones. Los materiales eléctricos, ¿cierto?, son de común uso hoy en día para poder, ¿cierto?, transferir la electricidad. Conducen la electricidad. ¿Cómo la conducen? Porque dejan, ¿cierto?, pasar o dejan mover la carga eléctrica. Tenemos los conductores, que se separan en dos: electrónicos primera clase, electrolíticos segunda clase. En cuanto a la variación en su naturaleza química, los electrónicos no acarrean y los electrolíticos sí lo acarrean. En cuanto a la relación de sustancia, no es sensible a los electrónicos y en los electrolíticos hay un desprendimiento, ¿cierto?, en los lugares de contacto con otros conductores. En cuanto, ¿cierto?, qué tipo de materiales pertenecen a los electrónicos, son todos los metales. Generalmente el más común y el más utilizado en electricidad es el cobre. ¿A qué se debe? Se debe a que tienen un alto poder, ¿cierto?, de transferencia de electricidad, pero también se debe a su costo, que su costo es más bajo, ¿cierto?, comparado a lo que es el oro, que es un mejor conductor eléctrico. Y en cuanto a los electrolíticos, pertenecen a las sales fundidas, soluciones salinas, ácidas y alcalinas. Los materiales semiconductores están compuestos de propiedades aislantes y conductores. Va a depender, ¿cierto?, de las condiciones que cambien, en cuanto puede ser la temperatura, y si es que dejan, ¿cierto?, pasar mayor cantidad de carga eléctrica o menor cantidad de eléctrica. Algunos ejemplos: el silicio y el germanio. Los aislantes dieléctricos, ya acá se produce, ¿cierto?, una mayor interferencia al movimiento de cargas eléctricas. Eso impide, ¿cierto?, que se conduzca la electricidad como se debe. Ejemplos son los cristales de sales, los aceites, entre otros. De esto se generan dos preguntas: ¿cómo se pueden cargar, ¿cierto?, un cuerpo, y puede un cuerpo cargado cargar a uno neutro? Eso lo responderemos a través de los métodos de electrización. Veremos 6. Por frotación, por efecto termoiónico, por efecto fotoeléctrico, por piezoeléctrico, por contacto, por inducción eléctrica. Por frotación es un concepto simple. Como pueden visualizar, hay dos materiales, ¿cierto?, o dos cuerpos que al frotar uno con otro, ¿cierto?, va a generar que un cuerpo quede cargado positivo y otro negativo. Esos dos cuerpos, ¿cierto?, con carga eléctrica van a generar uno positivo y uno negativo. Un ejemplo de esto: frotar vidrio con seda. Si froto el vidrio con seda, el vidrio va a quedar de forma cargado positivo y la seda va a quedar cargada de forma negativa. Por inducción, es debido al acercamiento de un cuerpo cargado, en este caso cargado negativamente, y un cuerpo neutro. Cuando el cuerpo neutro le hacemos una conexión a tierra, que ese símbolo significa que es una conexión a tierra, esas cargas eléctricas negativas se van a tierra y me queda el cuerpo cargado positivamente luego que desconecte esa conexión a tierra. Carga por contacto: tenemos un cuerpo cargado junto a un cuerpo neutro. Si se tocan ambos cuerpos, esa distribución de carga, que en este caso estamos viendo que es negativa, se va a dividir en la misma proporción. Por efecto termoiónico, ya acá depende de la temperatura, y sabemos que a medida que aumenta la temperatura hay una agitación de partículas, en este caso los electrones, y eso hace que se puedan arrancar electrones o se dispersan estos electrones, quedando esta carga positiva.
¿En qué se usa, cierto? Es la base para el funcionamiento de una válvula. Por efecto fotoeléctrico, cuando llegan los rayos del sol a ciertos materiales, en este caso un panel fotovoltaico, hace que estos electrones se dispersen. Si llega a una placa, se dispersa, ¿cierto? Se mueven hacia la otra placa y ese intercambio, ¿cierto? O diferencia de potencial me genera la electricidad. Y piezoeléctrico, hay algunos materiales, como por ejemplo el que sale en pantalla, que es el cuarzo, cortado de cierta forma. Si se comprime o se tensiona, se estira, se comportan sus cargas de diferente forma. Por ejemplo, ¿cierto? En compresión, si las cargas positivas están abajo y las negativas están arriba, al hacer el efecto contrario, al tensionarlo, las cargas cambian de posición. Esto, ¿en dónde lo encontramos? Lo encontramos en el encendido eléctrico de mecheros y estufas a gas. Para finalizar, ¿cierto? Los detectores de cuerpos electrizados, veremos dos. Péndulo eléctrico, una esfera liviana tendida por un hilo. Si nosotros acercamos un cuerpo cargado a esta esfera, esa esfera va a tender a acercarse al cuerpo. Lo que sí no me permite saber si la carga es positiva o es negativa. Y en el electroscopio son dos láminas metálicas que están dentro de un recipiente, dentro de un contenedor aislado, juntas, ¿cierto? O unidas por un alambre metálico. Si ese alambre metálico entra en contacto con un material cargado, esas láminas van a quedar, ambas láminas van a quedar con la misma carga eléctrica. Y como lo vimos, ¿cierto? Al comienzo de la clase, si las cargas eléctricas son iguales, se repelen, se separan. Y si el electroscopio, ¿cierto?, está calibrado, se le llama electrómetro. En síntesis de todo lo que vimos hoy, la carga eléctrica es una propiedad de la materia, puede ser positivo o negativo, la adquieren los cuerpos que poseen exceso de electrones, queda cargado positivamente. Déficit de electrones positivo, ¿cierto? Y exceso de electrones negativo. ¿Mediante qué? Mediante métodos de carga como la flotación, inducción, contacto. Nosotros vimos 6. Gracias por su atención. Quisiera dejarle un mensaje en este tiempo, ¿cierto?, de pandemia. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.